buenos días. Bendiciones a todos. Qué bueno verlos. Oiga, los extrañamos muchísimo. Los extrañamos. Gracias, muchachos. Gracias, familia. Gracias. No crean que me picaba las piernas por venir. Pero bueno, el Señor demandaba de mí cuidado también para el cuerpo. ¿Cuántos lo creen? Un día de esto voy a hablar de todo esto, pero bueno, qué bueno estar aquí. Quiero saludar a Oski, su hijo. Yo sé que están asistiendo, me han reportado, me alegra mucho. Quiero saludar a Lucho, que vino de Bogotá también. Y bueno, les saludamos a todos en esta mañana tan linda que el Señor nos ha dado. Qué gusto tenerlos en medio nuestro, amén. Ha sido, ayer fuimos un ratico al encuentro y fue muy especial. Muchas personas nuevas, ya ustedes vieron, dentro de estas personas nuevas acaban de testificar de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y necesitamos animar a la gente, a que la gente vaya a los encuentros. Cuando la gente tiene un encuentro con Dios es marcada, no somos igual. Creo que cada uno de nosotros ha pasado por ese encuentro con Dios. Y necesitamos llevar a nuestro familiar, ese hermano, hermana, mamá, papá, primo, vecino, amigo, compañero de trabajo. Dile, te invito a un encuentro con Dios. Y en un fin de semana esa persona puede cambiar. Puede cambiar. ¿Tú lo crees? Amén. Bueno, vamos a orar. Ante todo quiero darle gracias a todos ustedes por sus oraciones. De verdad me sentí muy fortalecido en este tiempo. La operación fue un éxito, fue tan tremendo que yo le decía a María, yo no siento que me hubieran operado, me siento súper bien, como si mañana fuera a correr, pero he visto la mano del Señor y eso tiene que ver con sus oraciones. Gracias, pero eso no quiere decir que no deba cuidarme. Debo cuidar el postoperatorio y por eso pues quise ser como muy prudente, pero gracias por sus oraciones. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por lo que tú también quieres traer en esta mañana a cada uno de nosotros. Bendecimos esta palabra, Señor, en esta mañana y declaramos que eres tú, Señor, también hablándonos a cada uno de nosotros conforme tú así lo has permitido en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué a muchas personas les es difícil o les ha sido difícil reverdecer en su caminar con Cristo? ¿Cuántos de los que están aquí estamos caminando con Cristo? Levanten su mano, amén. Pero la palabra nos habla que el Señor también quiere que nosotros demos más fruto. ¿Tú quieres dar más fruto? ¿Cierto que sí? Hace tal vez 15 días, ya ni me acuerdo cuándo fue que el pastor John predicó precisamente sobre la vara de Aarón. Y la palabra que trajo, que es una de las palabras que el Señor nos dio para este año, él estaba hablando de la poda, ¿se acuerdan? Y yo sentía en mi corazón, porque al día siguiente ya me iban a operar, y yo sentía que esa poda, el cortarme a mí mi vesícula, era una poda. Era algo muy profético de lo que Dios quería hacer con nosotros como iglesia. O sea, que no era solamente una situación mía, de Iván, sino que el Señor estaba mostrando algo profético para la iglesia. Pero era preciso que yo fuera al quirófano. Yo lo sentí en ese servicio de adoración y Dios me estaba hablando de eso en el preciso momento que Dios me estaba hablando de eso. El pastor John estaba diciéndolo. Y en el momento Norita me mira y me dice exactamente las mismas palabras. Yo alcancé a leer sus labios y me dijo, lo que tú estás pasando es una poda. Y yo lo recibí en mi corazón, que es una poda. Pero si tú has tenido árboles o matas,
tú sabes que la poda no es mala. Ahora, la poda hay que saberla hacer, ¿cierto? Para los que saben de esto, la poda se hace en una estación especial del año. Debe ser, tengo entendido que debe ser en invierno, no debe ser en verano. Bueno, cosas muy especiales, pero así es la poda. La poda es para que se dé más fruto y eso habla, precisamente de eso habla el Señor Jesús en Juan 15. Aunque no voy a hablar de eso ahora, pero como empecé haciendo la pregunta de por qué a muchas personas les ha sido difícil o les es difícil reverdecer en su caminar en Cristo. Y muchas veces cuando esto ocurre, nos sentimos impotentes y uno dice, pero ¿por qué yo veo que otros logran esto? ¿Y por qué yo no lo puedo lograr? ¿Y por qué este lo hizo tan rápido? ¿Y por qué yo no lo he podido lograr? Ahora, no dejemos que la condenación nos culpe, que eso nos haga sentir mal y entonces desistamos y digamos, no, ya tiro la toalla y yo esto mejor no lo continúo. No se trata de eso, se trata de todo lo contrario. Necesitamos perseverar en el Señor. Y el Señor este año nos ha hablado de que quiere que reverdezcamos. Eso quiere decir que en algún momento va a haber poda. Ahora, yo estoy experimentando y experimenté esa poda, pero yo lo entiendo que el Señor lo hacía como algo profético en mí por causa de cada uno de ustedes. Y yo declaro que ese fruto va a venir en abundancia sobre cada uno de ustedes, porque somos una familia, somos un mismo cuerpo. Amén. Entonces, empiezo con esta pregunta también. ¿Por qué vemos cristianos que no han podido dar frutos de verdaderos cristianos en el contexto donde se mueven? Maridos que se quejan de sus esposas cristianas porque siguen siendo las mismas cantaletosas y regañonas de siempre. ¿Por qué no ha habido cambios en ellas? Claro que eso no ocurre en nuestra iglesia. Eso no es para aquí. De pronto yo me he equivocado de contexto. Esposas que se quejan de sus maridos porque no las saben tratar y ante cualquier circunstancia siempre las están maltratando de palabras. ¿Por qué no ha habido cambio en ellos? Ahora, no son los únicos. Padres y madres que se quejan de hijos, oigan, hijos cristianos que no dan un ejemplo de un verdadero cambio en sus vidas y todavía son muy perezosos para ayudar en la casa, ¿verdad? Algunos ya son grandes y todavía no aportan ni para pagar los servicios de la casa. Claro que eso no se da aquí, pero nos podemos preguntar, ¿por qué no han podido reverdecer en sus vidas? ¿Por qué no han podido reverdecer? Ahora, hijos que se quejan de sus padres. Hijos que se quejan de sus padres porque sus padres en casa no han sido un ejemplo de comportamiento como padres cristianos. ¿Por qué hay áreas en estos padres donde Cristo no ha podido hacer nada? Ahora, compañeros de trabajo. Muchas veces vemos compañeros de trabajo que ven el comportamiento de muchos cristianos en sus áreas de labores y se quejan y no pueden ver el fruto del Espíritu Santo en algunas de estas áreas de estas personas. Porque todavía no hay áreas en las que han podido reverdecer y se sienten estériles en esas áreas. Ahora, muchas personas se sienten cristianas, estoy hablando de personas cristianas, se sienten frustradas porque no han logrado alcanzar mayores, valga la redundancia, mayores logros, mayores frutos en su caminar con Cristo. Notan que hay áreas en las que luchan porque no pueden ver cambios y en sus fuerzas no pueden hacerlo. En todas estas preguntas que estoy haciendo en esta mañana a manera de introducción, tal vez yo quiero preguntarte, ¿cuál ha sido de estas preguntas la que te cayó el guante?
¿En cuál de estas preguntas te cayó el guante? Hoy preguntamos eso. Hoy yo quiero hablar de un tema que he titulado, que tiene que ver con todo esto de reverdecer. Porque hay cosas que nos impiden reverdecer en nuestro caminar en Cristo. De eso es lo que yo quiero hablar hoy. Quiero pedirle a los muchachos que me ayuden con los textos. Voy a estar en Efesios 4, del 17 al 19. Esa va a ser la palabra clave de hoy. Pero quiero hablar de cosas que nos impiden reverdecer como cristianos. Muchachos, y van a estar muy atentos a los subtítulos. En su momento yo les digo para que copien los subtítulos. Dice la palabra en Efesios capítulo 4 del 17 al 19. Dice la palabra. Esto pues digo, está hablando Pablo, el apóstol Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cuántos han leído alguna vez esta porción de la palabra? Cierto que sí. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está diciendo, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Pablo está animando a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso está en un contexto entre gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran las otras naciones diferentes a los judíos, el cual había sido el pueblo que el Señor había llamado. A todos los demás fueron llamados gentiles. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, ya no anden más como ellos. Ahora, ¿cómo andaban ellos? Y eso es lo que tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar en este día. Le pasaba esto a los cristianos de Éfeso. Tenían siguiendo comportamientos como los gentiles. Eran cristianos, algunos eran nominales. ¿Qué quiere decir un cristiano nominal? Es un cristiano de nombre, pero en su conducta decía poco realmente de lo que Cristo había hecho en su vida. Ahora, ¿eran personas salvas? Sí, probablemente salvas, pero había áreas en las que todavía ese tipo de personas, el Señor Jesucristo, no había podido ir más allá de lo que hubiera podido ir. Ahora, la razón por la cual, y el pastor John hablaba algo, nosotros hacemos los encuentros. Los encuentros tienen que ver con esto, porque una de las cosas con las que se trabaja en los encuentros tiene que ver precisamente con la parte interior, con nuestra alma y con nuestro espíritu. Y les quiero decir algo, solo a nivel de como un aperitivo, les quiero decir. Una de las cosas que Dios me lo habló hace 2 años, yo lo compartí aquí en alguno de los mensajes que compartí, pero me habló a mí también personalmente y me acaba de hablar y me acaba de decir, te lo dije hace 2 años, pero te lo vuelvo a repetir. Una de las cosas por las cuales el Señor me llevó a la cama en este tiempo tiene que ver porque el Señor no solo nos pide que cuidemos nuestro cuerpo, nuestra alma y la parte espiritual, sino también nuestro cuerpo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y aunque no voy a tratar eso ahora, porque no quiero extenderme, en algún momento lo quiero compartir, porque es muy importante, amados, que así como somos seres espirituales y nos preocupamos por la parte espiritual, nos preocupemos también por nuestro propio cuerpo. Es una de las cosas que Dios me ha estado hablando tremendamente. De esto hablaré en otra oportunidad. Ahora, decía que lo que le pasaba a los cristianos de Éfeso era precisamente que eran cristianos, muchos de ellos cristianos nominales, eran solo de nombre. La conducta de ellos
tenía mucho que desear. Y yo creo que estas preguntas con las que iniciamos la introducción de este mensaje y algunas premisas que estuve compartiendo y con las cuales tal vez nos podemos identificar, creo que el Señor tal vez va a tocar nuestras vidas. Muchos de nosotros como padres, por ejemplo, muchos de nosotros como padres todavía estamos llenos de temores. Somos cristianos de hace muchos años, pero todavía estamos llenos de temores. Oigan, padres, ¿cuántos papás están aquí? ¿Cierto que sí? ¿Qué ocurre con los padres llenos de temor o de temores? Un padre lleno de temor, un padre que jamás ha sido ministrado en esta área del temor, es propenso a ser un padre sobreprotector sobre sus hijos. Sobre sus hijos. Es un padre sobreprotector. ¿Por qué? Porque este padre le va a ser difícil entender la soberanía de Dios. Entonces ese papá va a querer tener el control, el papá o mamá, va a querer tener el control sobre los hijos en todo. Entonces va a estar pendiente de una cosa y de la otra de su hijo, va a querer dirigir su vida. Desde que están pequeños empiezan los padres, cuando están niños, es normal que un padre en cierta manera tenga la autonomía sobre ciertas cosas sobre sus hijos. Pero cuando los hijos van creciendo, y miren que ya una niña como Camila, ya Camila empieza a demandar y a decir, mami, a mí no me gusta ese vestido, yo quiero ponerme este vestido. Ya la mamá ya no la va a poder obligar como la obligaba cuando era una niña más pequeñita. Entonces así se van levantando ellos y los niños van teniendo cierta edad y a veces nosotros como padres seguimos creyendo. Oigan esto, y miren, cuando digo creyendo, aquí viene una manera muy importante, es lo que quiero trabajar. Nuestra manera de pensar. Nosotros seguimos creyendo que nuestros hijos siguen siendo los mismos bebés de toda la vida. Es mi bebé, es mi bebé. Y todavía hasta le dicen así. Y ya están casados y se meten, muchas veces los padres, se meten en el matrimonio de los hijos, en muchas cosas, y esto trae una cantidad de problemas en la nueva pareja. Porque la pareja, si es varón, la esposa no le va a gustar que la mamá esté metida en su casa o viceversa. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? De los temores que puede tener un padre, que ha caminado como cristiano, pero nunca ha sido ministrado en sanidad interior, y estos temores lo que lo hacen es ser una persona controladora, una persona aún manipuladora, porque en algunas veces se llega a ser hasta manipulador con los hijos. Entonces necesitamos trabajar esto, porque Dios me ha estado mostrando la necesidad, papás, de empezar a trabajar esta área en nuestra manera de pensar. Es un asunto de pensamiento, es un asunto de mente, es un asunto de renovar nuestra manera de pensar, es un asunto de renovar. Entonces, papás, necesitamos entender la importancia como padres de no estar llenos de temores para poder tener una relación sana con nuestros hijos. Miremos, muchos padres viven con los hijos, y voy a enunciar algunos de los diálogos que pueden, o palabras que pueden decir los padres, sea papá o sea mamá. Yo veo que muchas veces los padres le dicen a los hijos, no corras, cuidado te caes y te quiebras un hueso, muchacho. ¿Cuántos han oído eso? Eso que estás diciendo con tu boca tiene poder. Entonces el muchacho oye esa palabra, no corras, y va a pensar, correr es malo. Si corro, me caigo. Entonces enseñamos a los muchachos desde pequeños
a muchas veces a ni siquiera a ser tan sobreprotectores que no los dejamos practicar un deporte. Porque se va a quebrar un hueso. Entonces el pelao se acostumbra a hacer un pachalacha y nunca practicó un deporte. Y se lo digo porque a mí me pasó. Porque a mí me pasó y vi esa sobreprotección en mi casa. Gracias a Dios que después me sacudí y yo dije, bueno, lo que voy a hacer es trotar y caminar. Si no aprendí otro deporte, pero yo necesito hacer deporte. Y me sacudí. Entonces, muchas veces los padres declaran esas palabras, no afirman a los hijos. No los afirman. Lo que hay que hacer es afirmarlo, mijo. Si corres y si te caes, levántate otra vez. Levántate otra vez. Porque hay poder en las palabras. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Hay poder en nuestras palabras, para bien o para mal. Entonces necesitamos ver qué es lo que le decimos a nuestros hijos. Otros, oigo padres y mamás, no te bañes en el agua lluvia, te vas a resfriar, te va a dar gripa. Claro que eso tal vez lo decía mi mamá, no más. La mamá de ustedes no, solo lo decía mi mamá. Y efectivo, te bañabas en el agua lluvia y te resfriabas. ¿Por qué te resfriabas? Porque tu madre o tu papá lo declararon. No es más nada. Y lo bueno es que después decían ellas, o dicen, sí, te lo dije. Te lo dije. Claro, lo declaró. Lo declaró. Otros, por ejemplo, no te metas por esa calle que por allí, si te metes por esa calle te van a atracar. Efectivo, lo atracaron. Te lo dije. Otra, no te vayas a venir en bus, deja que tu papá te vaya a buscar en el carro. Hay muchos hombres malos, te pueden manosear. Efectivo. ¿La manosearon o lo manosearon? Porque también se ve que también manosean a los hombres. Entonces, mis amados, estas declaraciones necesitamos tener cuidado, porque podemos ser padres llenos de temores y así vamos levantando a nuestros hijos con temores. Con temores. Yo recuerdo, para remate, cuando tenía 16 años se murió mi hermano, Jairo, mi hermano, murió, yo tenía 16, mi hermano, él tenía 14. Entonces yo estaba en cuarto de bachillerato en esa época y me faltaban 2 años. Y esos 2 años de quinto y sexto para mí fueron lo más terrible del mundo. Porque mi papá me empezó a llevar al médico pensando que yo me iba a morir. Entonces me empezó a cuidarme del corazón, no sé qué, tienes que chequearte esto, chequearte lo otro. Y yo, Dios mío, Señor, pero si yo estoy bien. A los 2 años, cuando ya yo salgo para la universidad, ya yo me sentí libre de estar en la casa, en esa sobreprotección de mamá y papá. Sobre todo creo que mi papá sí era sobreprotector, pero mi mamá lo era más, y las mujeres lo son más de palabra. Mi papá de pronto se lo decía a ella, ¿sí? Pero era sobreprotector. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de madres o padres que están levantando a sus hijos de una manera insana, no sana, con estos prejuicios? Necesitan renovar su manera de pensar. Y ese renovar su manera de pensar tiene que ver con un reverdecer. Dios quiere sanar nuestras mentes. ¿Cuántos lo creen? ¿Saben que Jesús viene también a renovar la mente, a renovar nuestros pensamientos? Él no solo nos salva. A veces nos conformamos, mire, ya yo soy salvo. Si yo me muero hoy, me voy para el cielo. Y ya me conformé con eso.
pero no trabajo otras áreas. Y necesitamos trabajar las áreas, lo que yo decía ahora, el área de la mente, de los pensamientos. Miren, el taller de Satanás es la mente. ¿Tú sabías eso? Satanás mete cantidad de cosas en nuestra mente. Ahora, ¿cómo podemos, y de esto se trata, cómo podemos liberarnos y tener una mente sana? La palabra de Dios nos sana. Cuando nosotros estamos metidos en la palabra de Dios nos transforma. Romanos 12:2 habla de eso. Dice que debemos ser transformados. Esa palabra transformados que habla Pablo allí en ese versículo de Romanos 12:2, que seamos transformados por la palabra. Esa palabra transformado tiene que ver con, es la palabra metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis, que nosotros sabemos que lo cumplen algunos, un proceso que cumplen algunos animales, como la rana o las mariposas. ¿Sabían eso, verdad? Eso lo aprendimos en biología, cuando estábamos en el colegio. Entonces, nosotros también sufrimos una metamorfosis. Y la metamorfosis empieza en nuestra manera de pensar. Entonces, si Dios ha hablado este año, que es un año de un nuevo reverdecer, pensemos, oye, verdad, el pastor tiene razón. ¿Cuáles son esas áreas que están todavía en mi manera de pensar, que son obsoletas? Estoy pensando de manera como antes, no estoy renovado en esta área. ¿Por qué tengo temores para que a mis hijos les pase esto? Y así puede pasar en muchas áreas. Yo estoy poniendo solamente la ilustración. Pero si ustedes recuerdan, Alexito, ayúdame con esto, hijo. Si ustedes recuerdan, el pastor John predicó hace 15 días o 20 días, ya no recuerdo, 15 días, él predicó de la vara de Aarón. Permíteme la otra también. Y la vara de Aarón, si ustedes recuerdan, reverdeció en una noche. ¿Recuerdan? De la noche a la mañana. Y este reverdecer, que es tan profético para lo que Dios quiere hacer con nosotros, este reverdecer, Dios quiere hacerlo con nosotros. Ahora, el pastor John habló de algo muy interesante, y esto lo puedes buscar tú en el diccionario Strong. No es nada que esté escondido, como una revelación muy profunda. Es tan sencillo, mis amados. La palabra vara, ven hijo, tenla aquí. La palabra vara es una palabra en hebreo, ahora no la tengo a la mano, pero tiene 4 connotaciones la palabra vara. 4 connotaciones que son corrección, autoridad, sustento y guerra espiritual. Corrección, ¿por qué? Y meditaba yo, de la noche a la mañana, así estaba la vara seca, y de la noche a la mañana le salieron renuevos, que son los retoños, le salieron flores y le salieron frutos. Me parece que se le han estado cayendo los frutos, Silvi. Sí. Ah, todavía tiene, sí. Bueno, están quedando algunos. De pronto se los comió Adri. Bueno, los frutos son para comerse, entre otras cosas, ¿no? Sí. El fruto era de almendra. El fruto de almendra. De la noche a la mañana floreció. Y la vara, está hablando el Señor, nos está diciendo, entendiendo que la vara habla de 4 cosas. Quédate ahí, hijo. 4 cosas: corrección, autoridad, sustento y guerra espiritual. El Señor nos está hablando que nosotros necesitamos reverdecer en el área de la corrección, de la disciplina. Que la manera como hemos disciplinado a nuestros hijos, miren que la palabra disciplina, cuando nosotros la asociamos a nuestro contexto, inmediatamente pensamos en castigo. La palabra disciplina no quiere decir necesariamente castigo. La palabra disciplina quiere decir discipulado. Cámbiale la manera de pensar y enséñale otra nueva. Es un aprendizaje nuevo. Cuando discipulamos a nuestros hijos, cuando corregimos a nuestros hijos, es más, cuando los corregimos y les pegamos, a ellos necesitamos decirle por qué les pegamos. Te pegamos por esto
por esto y por esto. Porque así él aprende la lección. Pero si no le decimos por qué le pegamos, él va a decir, mi mamá, mi papá me tiene rabia. ¿Por qué a mí me pega y por qué a los otros no les pega? Entonces la palabra corrección tienes que ver es con disciplina. Y la palabra disciplina habla de discipulado. Entonces, hablo a los padres que piensan que a los hijos hay que controlarlos y manipularlos. El Señor nos está hablando y nos está diciendo, corrige, disciplínate, discipúlate en tu manera de pensar como hasta ahora lo has hecho. Y hablo especialmente mamás. Nuestro contexto latinoamericano es muy dado a que nuestras mamás son muy sobreprotectoras. Y necesitamos sacudirnos de eso, de la manera como nuestras madres disipulan o corrigen a sus hijos en esa sobreprotección con un corazón insano, lleno de temores. Madres llenas de temores piensan que a sus hijos cualquier cosa que hagan, eso les va a pasar. ¿Cierto que sí? Y también decía el pastor John, hablaba de la vara es símbolo de autoridad. Es fácil para nosotros saber que la vara es símbolo de autoridad. Hemos visto los hombres de la Biblia que usaban la vara, como Moisés. Con la vara él ejercía la autoridad, con la vara le habló al mar y el mar se abrió. También la vara significa sustento. Miren que esta misma posición, cuando una persona mayor va caminando y la vara le sirve de otro tercer pie, es un sustento, pero eso nos está hablando del sustento diario, de nuestro diario vivir, de esa provisión que el Señor nos da. Entonces también necesitamos ser reverdecidos en esta área del sustento en nuestra vida. Y por último, luego dice también en cuanto a la vara, ¿sabe para qué sirve también? Para matar animales. Matar animales es un arma de defensa. Eso habla de guerra. Es un arma de guerra espiritual. Entonces, necesitamos nosotros también ejercer la autoridad con la vara. Hay un momento en que debemos ejercer autoridad nosotros como padres sobre nuestras familias, ponernos en la brecha, hablar cuando hay que hablar con autoridad al enemigo de nuestras vidas, que es el diablo. Esta mañana desde las 6 estábamos orando aquí por Colombia, estamos viviendo tiempos difíciles por Colombia y estábamos haciendo guerra por Colombia, declarando bendiciones sobre nuestra nación. Y en medio de la adoración de esta mañana fue un mover profético, fue tan tremendo lo que el Señor estaba haciendo en medio nuestro. ¿Cuántos lo creen? Gracias, hijo, puedes. Entonces, mis amados, ¿a qué nos anima Pablo? Pablo nos anima, dice en Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestros pensamientos deben tener este filtro y sería bueno una prédica exclusivamente de esta parte, que un día de esto la voy a hacer. Porque nuestros pensamientos deben ser filtrados por estas 8 o 7 palabras que están aquí. Si mis pensamientos van llenos de respeto hacia los demás, si son verdaderos, si son buenos, si son justos, si tienen virtud, si son agradables, si merecen alabanza. Oigan, ¿por qué a veces nos es tan difícil decirle cosas buenas a otros? Si yo les veo a Adriana, que tiene un vestido muy lindo, oye, mi hermana, qué bonito te queda ese vestido, muy chévere. ¿Por qué no la puedo afirmar? ¿Por qué no le puedo decir? Porque nos acostumbraron mal. Desafortunadamente, muchas veces venimos de contextos donde no nos enseñaron a afirmar a otros. Y la afirmación sana. Cuando tú afirmas a tus hijos se sanan, se levantan seguros. Pero eso no es solamente para los hijos naturales, también para los hijos espirituales.
No, el ser humano no tiene solamente cosas malas. Tenemos mejores cosas, tenemos más cosas buenas que malas. Pero a veces, desafortunadamente, solo vemos las cosas malas. Ahora, entremos rápidamente. ¿Cuáles son esas 5 cosas que habla Pablo? Pablo dice, habla de la vanidad de la mente. Ya no debemos andar como andan los gentiles. Los gentiles andan en la vanidad de la mente. ¿Sabe que esa palabra vanidad tiene que ver con una vida sin propósito? Una vida que no tiene propósito. Lo vano, dice la palabra, esta palabra en el original griego, esta palabra habla de, cuando algo es vano es hueco. Algo que está hueco por dentro. Si nosotros tenemos una mente hueca, esa mente la vamos a llenar con cualquier cosa. Entonces, dice Pablo que nosotros debemos tener un propósito en nuestra vida. Ahora, cuando tú llegas al Señor, cada uno de nosotros llegamos sin propósito al Señor. O al menos el propósito con el que veníamos en el Señor, de pronto cuando venimos al Señor, el Señor nos lo cambia. ¿Cuántos saben que es así? Ahora, lo lindo del Señor y lo hermoso que es Dios, es que Dios nos ha dado dones, habilidades, talentos, competencias, ministerios, para que esos dones fluyan en nosotros y tengan que ver con el propósito de nuestra vida. Para eso, en lo que tú eres hábil, eso en lo que eres hábil es porque Dios te quiere usar para el reino, en eso que eres bueno. Entonces necesitamos entender que una mente vana es hueca. Y por eso al caminar en Cristo, cuando estamos caminando con Él, Él nos va mostrando, en este camino vamos viendo, oye, yo soy bueno para esto, yo soy bueno para esto. Miren los muchachos que están allá, Lumi, Isabela, son buenos en comunicaciones, les gusta hacer ese trabajo. ¿Quién los ha obligado a ellos, a Lumi, que estudiara eso? No, ninguno. Él vio que era un fluir. Y todo empezó aquí en la iglesia. Mire qué tan lindo. Desde que Lumi era un peladito y se empezó a inclinar con todas estas cosas de las comunicaciones, él dijo, esto es lo que a mí me gusta, y se fue a estudiar. Isabela, ella va a estudiar algo relacionado con eso. Empezamos a encontrar nuestro propósito cuando estamos en Dios. Estamos en Dios. Entonces, lo primero es no tener una vida vacía, una vida inútil, una vida sin propósito. Si tenemos propósitos en nuestra vida, eso es lo que nos va a ayudar a reverdecer. Entonces, preguntémonos hoy, ¿cómo estoy yo en cuanto al propósito de que Dios tiene conmigo? ¿Realmente yo estoy caminando en el propósito de Dios? Respóndete tú mismo. Esto no es para que me lo respondas a mí. Respóndelo tú mismo, con Dios. Y si tal vez te respondes negativamente, dile, Dios, ayúdame a caminar en ese propósito. Yo quiero encontrar mi propósito en ti. Lo quiero encontrar. Otra manera, mis amados, dice allí mismo en ese texto que estamos hablando en Efesios, dice que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido. Entendimiento. Mente, otra vez. Entendimiento entenebrecido. ¿Qué habla esto, mis amados? ¿Qué habla del entendimiento entenebrecido? Habla de una mente oscura, una mente llena de oscuridad. ¿Qué pasa cuando una mente está llena de oscuridad? Por causa del pecado. Cuando hay pecado en nuestra vida, nuestra mente está llena. El pecado, ¿sabe que el pecado es ausencia de luz? Porque Jesús es luz. Entonces muchas veces nosotros estamos en pecado. Cuando tenemos pecado oculto, un pecado oculto con otro y otro y otro y otro, nuestra mente está llena no de luz, de oscuridad. Entonces por eso de vez en cuando nosotros necesitamos limpiarnos, ayunar, tomar las disciplinas espirituales y decirle al Señor, Señor, ayúdame a orar por estos pecados que me están acosando. Vienen a nuestra mente cantidades de cosas horribles que vienen como una obsesión a nuestra vida.
Cuando entramos periódicamente en ayuno, que este año hemos trazado ayunos para reverdecer, hemos colocado 8 días de ayuno los primeros 15 días del año para que nos propongamos nosotros a nivel personal y a nivel grupal poder orar por esas áreas en las que no hemos podido reverdecer. Y una de ellas tiene que ver con esa manera de pensar. El Señor nos está hablando de eso. Entonces, si has estado, por ejemplo, en pecado oculto, que tiene que ver con la parte de la sexualidad, por ejemplo, en adulterio, en fornicación, en homosexualismo, en lesbianismo, en incesto, en inmoralidad sexual como la masturbación, el bestialismo. Si en algo de eso el Señor te está redarguyendo, es tiempo de decirle al Señor: Señor, ayúdame. Yo quiero reverdecer. He tenido unos ataques fuertes y yo creo que todos en la vida hemos pasado por ataques fuertes en la parte sexual. Esto no es solamente para los hombres, las mujeres también pasan por circunstancias así, somos seres humanos. Y no solamente esto es para los jóvenes, también personas mayores se sienten muchas veces acosadas. Muchas veces el acoso sexual mismo te viene en la oficina donde estás. Personas que te atraen y tú dices: yo no sé por qué me siento atraído hacia esta persona. Ni siquiera me ha dicho nada, pero hay algo que me lleva, que yo siento algo. Ese tipo de cosas necesitamos liberar nuestra mente de este tipo de acoso que viene a nuestra mente y que muchas veces nosotros por nosotros mismos no podemos hacer mucho más. En todo esto necesitamos ser reverdecidos. Otra por las cosas que nos impiden reverdecer, mis amados, tiene que ver con la religiosidad. Religiosidad. Y cuando estoy hablando de religiosidad, estoy hablando esta palabra desde una perspectiva con una connotación negativa. ¿A qué me refiero? La religiosidad es todo aquello, ¿se acuerdan cómo veía Jesús a los fariseos? Los fariseos eran los religiosos de la época, y digo religiosos entre comillas, eran los religiosos de la época, pero eran religiosos porque ellos predicaban la religión, mas no la practicaban. Y los fariseos Jesús les dio durísimo. Y llegó un momento en que el mismo Señor Jesucristo le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Por dentro está lleno de huesos, de gusanos, pero por fuera está blanqueadito, ¿verdad? Tal vez tienes una lápida, tienes una fachada. Eso es una apariencia, habla de una apariencia. Entonces, nosotros necesitamos quitarnos la apariencia religiosa. Y empezaba al principio, decía, ¿cómo hay personas que muchas veces les ocurre eso? Estamos en los trabajos y hay gente que no ve en nosotros cambios, no ve transformación. Vecinos que dicen: oye, pero fulana es cristiana, esa señora se levanta ni da los buenos días, ¿sabe? Nos encontramos en el ascensor, ni los buenos días me da. ¿Es cristiana? Sí. ¿Hace cuánto? Hace muchísimos años. Pero no me saluda. No me saluda. ¿Por qué? Porque no hay una mente renovada. Que nosotros estamos en un contexto donde necesitamos también saber que yo no vivo solo. Hay personas a mi alrededor que merecen ser respetados por mí y merecen un saludo mío en la mañana. Así de sencillo. Eso es honra al ser que es mi vecino, al que vive en el edificio. Es honrarlo, darle un saludo, un gesto con nuestra cara, una buena actitud. Eso habla de respeto. Entonces, muchas veces nuestra circunstancia, nuestra situación religiosa en la que hemos crecido, muchas veces nos impide realmente mostrar al Dios que tenemos. Entonces necesitamos renovarnos de esa religiosidad. La religiosidad va mucho más allá, porque la verdadera religión es todo lo contrario. La verdadera religión debe mostrar a Jesús. Nosotros debemos mostrar con nuestras actitudes, mostrar a Jesús
donde quiera que estemos. Entonces, así de esta manera la religiosidad puede ser un impedimento para reverdecer. Otra cosa que nos impide reverdecer, mis amados, tiene que ver con el ocultismo o la brujería. Miren, desafortunadamente nuestra ciudad de Cartagena es una ciudad de un contexto de brujería tremendo. Es muy sencillo. Tú puedes sacar conclusiones. ¿Cuántas culturas vinieron aquí a Cartagena? Aquí hubo una invasión, que ustedes lo saben, de la cultura negra que vino del África. Ellos trajeron una cantidad de cosas que tienen que ver con todo esto de la brujería y el ocultismo. Y eso pasa en toda la cultura africana, que igualmente se desplazó hacia América. Pero no solamente eso, los mismos indios nuestros que estaban aquí en América también practicaban a su manera otro tipo de brujería. Entonces, unido la cultura indígena con la cultura negra, y viene la cultura europea, que a nosotros nos invadieron los españoles, pero también aquí vinieron franceses, de una u otra manera. Aquí vinieron italianos. Aquí han venido gente del Medio Oriente, ¿o no? Y muchos de ustedes y de nosotros tenemos por aquí, por la sangre, que corren, sangre española, europea, sea italianos, franceses, griegos, árabes, por aquí corren. Y nosotros necesitamos examinarnos, porque muchos de nosotros que hemos venido de todo este contexto, porque eso fue lo que ocurrió con América, muchas de las cosas fuertes que vino, por lo general, además de los negros y de los indígenas, con la gente blanca que vino de España, vino la masonería. Y aquí sí que les quiero decir, es una de las cosas donde menos a veces nosotros creemos que estamos influenciados. Y muchas de nuestras familias han tenido raíces masónicas. Marie me cuenta que sus familiares, su abuelo practicaba la masonería y tocó cortar esas raíces de masonería bien fuerte, porque había una iniquidad que estaba acabando con todos los hijos legítimos de la familia. Cosas que a veces ni sabemos, oye, ¿por qué pasa esto en la familia? Hay una cantidad de cosas con las cuales nosotros no podemos reverdecer. Si tal vez tú has tenido problemas para entender la Biblia, tenga que ver porque tu familia vienes de una raíz de masonería, o tal vez de ocultismo, o tal vez de la misma religiosidad con que nos levantaron nuestros padres en la tradición, en la iglesia tradicional. Entonces, mis amados, entendiendo esto, miremos la importancia de nosotros ser renovados en nuestra manera de pensar. Primero, en la vanidad de la mente. Si no tengo propósito, no voy a poder reverdecer. Segundo, si mi mente ha estado oscura por causa del pecado, cualquiera que sea, de índole sexual, de índole religioso, de ocultismo o de masonería, necesito hoy renunciar a esto. Y una tercera cosa que habla Pablo dice, ajenos de la vida de Dios. ¿Qué es estar ajeno de la vida de Dios? Es una persona que tiene a Dios lejos de su vida. Ahora, ¿cuántos de nosotros estábamos lejos de la vida de Dios? Pero miremos lo que tenemos a nuestro alrededor. Nuestros familiares que todavía están lejos de Dios. Ellos están lejos de Dios. No es una vida con Dios, hay una ausencia de Dios. Porque para ellos creen tener a Dios a su manera, mas no de la manera como la palabra realmente enseña. Hay mucha gente que practica religión, pero no vive una vida conforme la palabra de Dios lo dice. Entonces mucha gente justifica sus acciones, pero realmente sus actitudes y sus acciones y aún su manera de pensar están muy lejos de Dios. Y la cuarta tiene que ver por ignorancia, una vida en desconocimiento de Dios. La anterior es muy parecida a esta, y esta lleva la una lleva a la otra.
Entonces hay una ignorancia, hay un desconocimiento de Dios. Y para conocer a Dios necesitamos conocerlo a través de Jesucristo. Si nosotros no vamos a la palabra de Dios, si nosotros no nos acercamos a Él a través de su palabra, no lo vamos a conocer. Muchas veces hemos crecido con un orgullo religioso. Es que yo vengo de un contexto así, desde un contexto tradicional, ¿verdad? Y nos ufanamos de esa religión de nuestra familia, pero no hay un verdadero cambio de vida. Y la vida verdadera cristiana es un cambio. Debemos parecernos a Cristo. La gente debe ver en nosotros ¿a quién? A Cristo. No debemos vernos nosotros. Pablo decía, ya yo no vivo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya la gente debe ver es a Cristo. No nos vean a nosotros, vean a Cristo en nosotros. Ese debe ser nuestra meta, nuestro propósito debe ser que la gente vea a Cristo en nosotros. Y por último, dice también Pablo, la dureza del corazón. Esto nos habla de una vida insensible para Dios. Hay gente que tú le vas a hablar de Dios y nada, no hay manera. En los encuentros se hace una dinámica, ustedes saben cuál es la dinámica del impermeable, que creo que ayer la hicieron, ¿verdad? ¿Sí la hicieron, Patri? La hicieron el primer día. Ah, no fuiste el primer día, bueno, te la perdiste. El impermeable, ¿cierto, Adri? El impermeable que se coloca y se le echa agua a la persona, eso mismo nos pasa muchas veces a nosotros. Nuestro corazón está impermeabilizado con el pecado. Y llega a decir, Ezequiel habla de esto precisamente en Ezequiel 36, 24, dice Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No sé cuántos de ustedes han sentido que sus corazones han estado endurecidos. Con el caminar pareciera que a nuestro corazón nos sale un callo. Vemos las cosas, vemos la situación de Colombia, ya no nos importa, vemos lo que sale en las noticias, no me importa que se muera la gente, no me importa que asesinen a otro, no me importa nada. No, nos debe importar. Esta mañana fue tan sensible lo que hubo en medio, todo empezó desde las 6 de la mañana, mientras estábamos orando. De 6 a 7 y media, casi a las 8, estuvimos intercediendo por nuestra nación, por lo que viene, orando, Señor, para que el Señor elija hombres y mujeres con corazones realmente rectos delante de Él. Pero yo sentí algo tan profético en medio de esta adoración que hubo con la bandera. No sé si vieron que pasaron familias enteras a cargar la bandera. Era tan profético lo que estaba pasando. Dios estaba colocando carga en familias por nuestra nación. Qué lindo es ver una adoración profética. Eso no lo pedimos. El Señor lo hizo espontáneamente. Y así surge cuando hay un pueblo profético en medio nuestro. El Señor lo hace. Y Dios quiere darnos corazones sensibles, no corazones endurecidos. Un corazón sensible puede ser un corazón apto para ser reverdecido. Entonces quiero repasar estas 5 cosas que hemos aprendido en esta mañana. La vanidad de la mente tiene que ver, mis amados, con una vida sin propósito, la vanidad de la mente. El entendimiento entenebrecido, una vida de pecado en oscuridad total. 3, ajeno de la vida de Dios, una vida en ausencia de Dios. 4, ignorancia, una vida en desconocimiento de Dios. Y 5, una vida insensible para Dios, con un corazón duro. Colócate en pie en esta mañana.
No sé cuántos de los que están aquí en esta mañana se sienten identificados tal vez con algo de lo que he dicho en esta mañana. Y tal vez quieras hoy renunciar a estas cosas que hemos hablado en esta mañana. Tal vez puedas decir, Señor, oye, verdad, mi vida ha estado sin propósito. Yo pensaba que yo estaba haciendo bien, que lo que estaba haciendo es lo que es, pero realmente me doy cuenta que mi vida no va acorde con el propósito que tú tienes para mí. Yo hasta ahora no lo conozco. Señor, ayúdame a entender cuál es ese propósito. Yo quiero conocerlo. Tal vez tenga que ver también con lo que decíamos, una vida, un entendimiento entenebrecido, que es una vida de pecado en una oscuridad total. Una mente que tiene oscuridad en su mente, valga la redundancia, tiene que ver con pecado en su mente. ¿Qué es lo que abunda en tu mente? ¿Está la ausencia de Jesús allí? Allí no hay luz. Jesús necesita entrar a tu mente. ¿Cómo puede entrar Jesús a tu mente? A través de la palabra de Dios. Si tú tienes comunión con Él todos los días con su palabra, si vas y estás con Él en oración, esa es la manera también de renovar tu manera de pensar. Orar en lenguas. Cuando oramos en el Espíritu y oramos mucho en lenguas, nuestro espíritu empieza a ser renovado en nuestro hombre interior. Empezamos a ser renovados. A veces yo he podido experimentar, cuando oro en lenguas, yo siento, mis amados, que el Señor hace algo profundo en mi corazón y en mi mente, y empieza a renovar mi manera de pensar. Y salgo de esos tiempos de oración, cuando he estado allí con el Señor, salgo renovado y wow, Señor, se fueron aquellos pensamientos horribles que me estaban obsesionando. Señor, creo que estás haciendo algo nuevo en mí. La vida con la ausencia de Dios. Tal vez has estado ausente de Dios, o tal vez algún familiar tuyo ha estado ausente de Dios. Yo quiero preguntarte hoy esto. O tal vez has estado en un desconocimiento de Dios total, o has sido insensible para con Dios. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu actitud con relación a esto? Allí donde estás, yo quiero invitarte a que inclines tu rostro y le digas al Señor, Señor Jesús, en este día, una vez más, yo rindo mi vida a ti. Te pido que me perdones, porque tal vez he tenido una mente vana, una mente sin propósito, una mente hueca. No he estado caminando conforme al propósito tuyo, Señor. Yo te pido que me perdones. Quiero cambiar de actitud. Yo no quiero ser el mismo. Trae una transformación a mi vida, a mi mente. Renuévame por tu palabra. Permite que los tiempos a solas contigo puedan ser tiempos fructíferos, donde me deleite con tu palabra y encuentre propósito en ti, de lo que tú tienes con mi vida, Señor. Perdóname si he tenido una mente entenebrecida por el pecado. Y si ha habido pecado oculto allí, en tu mente tú mismo vas a decir, allí en secreto con Dios, confiésale al Señor allí tu pecado oculto en el área sexual, si tiene que ver con el área sexual, si tiene que ver con la religiosidad, como yo decía ahora, tal vez vengas de un contexto muy religioso y esa religiosidad impide que puedas reverdecer. O tal vez vienes de un contexto de ocultismo. Tu familia ha sido de esa familia que ha practicado el ocultismo, la brujería. Tengas que decir, Señor, perdóname. Quiero cambiar. No quiero que haya iniquidad en mi sangre por causa del ocultismo, de la brujería. Transfórmame. O tal vez vengas de un contexto de masonería. La masonería se movió muchísimo en Europa y se ha movido en Europa y vino a América y vino a las altas esferas porque trabaja
en áreas que tienen que ver con las personas que están en eminencia, autoridades del gobierno. La masonería se mueve fuerte en medio de presidentes, en medio de gente que tiene cargos en las altas cortes judiciales. Es muy fuerte lo que se mueve allí. En la banca, en las riquezas, porque la masonería controla las riquezas para que las riquezas estén en unos pocos. Vas a decirle: Señor, perdóname. Cualquiera que haya sido el contexto de donde yo vengo, Señor, hoy renuncio a todo esto, Señor. Hoy renuncio a una vida ajena sin Dios. Hoy renuncio a tomar decisiones, Señor, a mi manera y no tenerte en cuenta a ti. Te pido que me perdones. Te pido, Señor, que hagas algo nuevo en mí. Quiero en este 2018 tener un nuevo reverdecer. Y empieza con mi mente, Señor. Empieza a reverdecer mi mente, mis pensamientos cada mañana. Cuando esté a solas contigo, Señor, renuévalos por tu palabra. Quiero experimentar esa metamorfosis en mi vida, esos cambios en mi vida. Yo te pido que me ayudes, Señor. Bendito Dios.